Un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Y si es tan amable y no tiene algún impedimento físico, póngase en pie, pero igual si no puede por alguna razón, no hay problema, está bien. Marcos capítulo 16, versículo 1 al 8. Lea conmigo y leemos juntos, y dice la palabra así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, viniendo al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Oramos, iglesia. Muchas gracias, Padre Santo, por este privilegio que tenemos al poder estar aquí reunidos, celebrando que resucitaste de entre los muertos. Hemos venido a adorarte y lo hemos hecho, y ha sido un tiempo glorioso. Pero también hemos venido, Señor, a escuchar el Santo Evangelio y a celebrar juntos la Santa Cena y celebrar tu gloria, Padre. Ayúdanos a que estos días nos sirvan de meditación, sea un llamamiento a nuestro corazón a la santificación, al servicio, al amor al prójimo y al amor a ti, Señor. Te pido que en estos momentos podamos atender el mensaje de tu palabra y ser bendecidos por tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. ¿Pueden sentarse? Nuestro tema se titula Testigos de la Resurrección. Testigos de la Resurrección. Hace mucho tiempo hubo una primera semana en la creación. Usted la puede leer en el libro del Génesis. Nos relata la creación de Dios día tras día y nos cuenta cómo en esa primera semana Dios formó a un mundo perfecto. Todo era bueno en gran manera. Dice que terminaba de crear un día y el Señor decía: es bueno. Y cuando por fin terminó todo, dijo que era bueno en gran manera. No había muerte, no había dolor, no había pecado, pero muy temprano en esta historia, después de esta semana, el hombre desobedeció a Dios y eso trajo terribles consecuencias. El paraíso se perdió, el hombre fue echado fuera del Edén, la comunión con Dios se rompió y la creación quedó sujeta a corrupción en todos los sentidos. La creación en el sentido físico, en el sentido de los elementos, la misma tierra, dice Romanos, que gime a causa de la maldad. El ser humano dice que también nosotros gemimos a causa de la maldad, e incluso el mundo animal fue también sufrieron las consecuencias de esta corrupción. Sin embargo, en el tiempo después vino otra semana muy importante. Y esta semana fue la última semana de la vida de Cristo en esta tierra.
Y en esa semana ocurrió algo glorioso, hermanos. El domingo de Ramos, el rey entró no a un jardín perfecto como Adán, donde Adán tenía la vida resuelta, segura y bendecida. No, Cristo en ese domingo de Ramos entra a una ciudad caída, pecadora, que le aborrecía y que lo persiguió hasta la muerte. Luego el Viernes Santo, el segundo Adán, es decir, Cristo, a quien Pablo llama el segundo Adán, tomó no del fruto del árbol prohibido, como lo hizo el primer Adán, sino que fue colgado en un madero producto de un árbol. Un Adán trajo el pecado al mundo comiendo de este árbol, y el otro Adán, el segundo Adán, llevó el pecado y lo crucificó en el madero producto de otro árbol. Y entonces llega el domingo de resurrección, y donde Adán trajo muerte por el pecado, porque Pablo nos enseña en Romanos que por cuanto Adán pecó, entró el pecado al mundo, y luego la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Cristo acabó con el poder de la muerte a través de su resurrección. El primer Adán es de alguna manera participante en que entre la muerte al mundo. El segundo Adán, Cristo, resucita en el domingo de resurrección, acaba con el poder de la muerte y trae una nueva creación. Por eso hoy, los que tenemos fe, podemos decir que somos nuevas criaturas en Cristo. El viernes pasado, hermanos, estuvimos hablando de la crucifixión y muerte de Jesús en la cruz del Calvario. La muerte del Señor Jesús en el Calvario es absolutamente central en el mensaje del Evangelio. Pero sin la resurrección solamente habría sido una historia impactante. No tendría sentido más allá de ser una historia impresionante. No habría esperanza de salvación para nosotros si Cristo no hubiera resucitado. Él muere en la cruz por nosotros y por nuestros pecados, pero la garantía que de verdad nuestros pecados han sido perdonados es que Él se levanta de entre los muertos, porque eso da testimonio de que Él es verdaderamente quien dijo ser, y que tiene el poder para salvarnos en la cruz y que tiene el poder para librarnos de la muerte por cuanto Él la venció, la muerte eterna. Hoy vamos a ver el testimonio de la resurrección que nos da Marcos. De los 4 evangelios, ustedes saben que Marcos es el más breve, porque Marcos, una de las palabras clave en Marcos es inmediatamente después, como que es un evangelio escrito a prisa, y Marcos entonces es muy breve en el relato de la historia del evangelio. Sin embargo, los testigos que presenta en este pasaje, en estos versos del 1 al 8, han sido irrefutables y son irrefutables. Vamos a ver estos 3 testigos que Marcos nos presenta aquí, y esos 3 testigos van a ser nuestro bosquejo, hermanos, nuestros puntos que vamos a ver el día de hoy. Primero, el primer testigo, la tumba vacía, versículos del 1 al 4. Segundo testigo, el ángel, versículos 5 al 7. Y tercer testigo, las mujeres, versículo 8 y final. Llamemos pues al estrado a nuestro primer testigo para que nos dé testimonio de la resurrección de Cristo. Lea conmigo una vez más Marcos 16 del 1 al 4. Marcos 16, 1 al 4. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. En este primer bloque de versos del 1 al 4 vamos a ver entonces una investigación a este primer testigo, la tumba vacía. Este testigo, hermanos, ha tratado de ser
refutado por los escépticos a través de los siglos innumerables veces por medio de muchas teorías y especulaciones. Pero muchas de esas personas y de esos escépticos que se han dado a la tarea de investigar el testigo de la tumba vacía no lo han podido refutar, y es más, en muchos de los casos, muchos de ellos han terminado creyendo en la tumba vacía y por tanto creyendo en Cristo en sus corazones y siendo cristianos. El versículo 1 dice que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Recuérdese que el día de reposo comenzaba el viernes más o menos como a las 6 de la tarde y terminaba más o menos el sábado como a las 6 de la tarde. A esa hora, justo cuando Marcos nos informa que pasó el día de reposo, es decir, como las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, las personas que habían cerrado por el Shabbat todos sus negocios, abrían sus negocios y reanudaban sus ventas. Estas cosas a veces nos cuesta entenderlas porque en nuestra cultura no hacemos eso. La gente abre sus negocios por las mañanas, no por las tardes. Pero en Israel, en el siglo I, tenían esta costumbre de abrir sus negocios el sábado por la tarde, tipo 6 de la tarde, cuando el sábado terminaba. Para nosotros a las 6 de la tarde el sábado no ha terminado. Sí, son las 7 de la noche y el sábado no ha terminado. Seguimos diciendo es sábado, aunque sean las 9 de la noche, ¿verdad? Y llega medianoche y justo cuando la manecilla del reloj cruza la medianoche, ahí es domingo por la madrugada. No contamos el tiempo de igual manera aquí en Occidente que como se contaba en Oriente en el siglo I. Y esto de repente ha causado una serie de teorías de conspiración sobre la resurrección de Cristo que todas ya han sido obviamente refutadas. Si no, yo no estuviera aquí, ¿no? Pero lo que quiero que entienda aquí es que estas mujeres tienen esta prisa por dar los últimos honores al cuerpo de Cristo. Sabemos por Lucas y por Marcos que ellas ya habían comenzado un día antes a preparar todo. Lucas 23:56 nos dice que cuando Cristo muere el viernes a las 3 de la tarde. Todavía es viernes, pero está a punto de comenzar el sábado. Quedan solo 3 horas más, y en esas 3 horas, mientras bajan el cuerpo de Jesús y lo llevan a la tumba, Lucas nos informa que las mujeres están a toda prisa tratando de preparar estas especias para ungir el cuerpo de Jesús, pero en eso llega el Shabbat y los negocios cierran. Y entonces ellas no pueden tener todas las cosas que necesitan. Por eso, si usted nota una palabra ahí bien importante en el versículo 1, dice compraron. ¿Cuándo las compraron? Las compraron justo cuando acabó el Shabbat. Sábado 6, 7 de la tarde de la noche, más o menos. No habían terminado y entonces en cuanto termina el Shabbat van, compran las especias porque ahora los negocios están abiertos y están listas entonces. Estas mujeres son muy devotas de Jesús. Vimos el viernes pasado que estuvieron presentes en la crucifixión, estuvieron presentes en la tumba y ahora están presentes en la resurrección. Son seguidoras de Jesús, de su ministerio. De hecho, muchas de ellas no son ni siquiera de Judea. Han venido de Galilea, una región lejana, acompañando a Jesús en toda esa caminata que él hizo desde Galilea para ir a la cruz del Calvario. Entonces, tan pronto como les fue posible, esto es lo que Marcos nos quiere transmitir. Marcos nos quiere transmitir es que las mujeres están ansiosas en el día de reposo y en cuanto pasa el día de reposo, salen inmediatamente a comprar estas especias para ungir el cuerpo del Señor, porque no les fue posible terminar un día antes. Prepararon especias para ungirlo. Ponga atención en esta palabra en el versículo 1. Preparan especias para ungirle. ¿Por qué es importante esto que Marcos nos está diciendo? Por un lado, es comprensible que estas mujeres devotas traten de darle a Jesús su respeto y su amor a su cuerpo. Porque al ungirlo, ¿qué es lo que no quieren que le pase al cuerpo? Ellas no quieren que el cuerpo huela mal. Quieren retrasar el proceso de descomposición. No quieren que el cuerpo se corrompa y comience a oler mal inmediatamente. Ese es el propósito de ellas. En cierto sentido le están pagando sus respetos al cuerpo del Señor. Pero al mismo tiempo, esto que Marcos nos dice que fueron a ungir un cuerpo, saca a luz la incredulidad de estas mujeres. ¿Por qué?
Porque resulta que el Señor Jesús ha venido por varios pasajes de Marcos diciéndoles: yo voy a ser crucificado y al tercer día voy a resucitar. Marcos 8:31, Marcos 9:31, Marcos 10:34. Las 3 veces, en 3 capítulos continuos, 8, 9 y 10. Voy a ser crucificado, voy a resucitar al tercer día. Ahora están en el tercer día. Y justo en el tercer día, las mujeres no van con el propósito de presenciar la resurrección, van con el propósito de ungir a un muerto. No sé si usted lo alcanza a ver, pero aquí hay señales de incredulidad hasta cierto punto, de duda. Las mujeres van a la tumba, en resumen, no para presenciar una resurrección, sino para tratar de evitar su corrupción. La corrupción de su cuerpo. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Este es el primer día de la semana, es el domingo, es exactamente el día en el que estamos ahorita nosotros, el domingo. Acuérdese que en el Nuevo Testamento los días no tienen nombre. Los días se enumeran como los más conocidos son el primer día de la semana porque viene justo después del Shabbat, pero es el Shabbat el único en sí que tiene nombre. En el tiempo, este primer día de la semana se llega a llamar Dominicus en latín, que significa del Señor. Dominus quiere decir Señor y el sufijo icus significa de. Dominicus significa del Señor. Dominicus 10, día del Señor. Así fue como se llegó a llamar este día en los primeros siglos muy tempranos, en los primeros años muy tempranos de la iglesia. De la palabra Dominicus es de donde viene la palabra domingo. Cada vez que nosotros decimos la palabra domingo en español, estamos diciendo del Señor, día del Señor. Por eso el domingo se conoce como el día del Señor. Y se volvió, no porque meramente a los apóstoles se les haya ocurrido, sino porque en la Escritura podemos atestiguar cómo hubo un cambio del día de reposo judío al día de adoración cristiana. Se volvió entonces el día del Señor. La iglesia cristiana desde toda la vida se ha reunido el domingo. Nunca se vaya a dejar meter esa idea absurda de que no es cierto, que eso lo cambió un emperador X en tal siglo. Eso es falso. Los escritos de los discípulos directos de los apóstoles, los discípulos de Juan, los discípulos de Pedro, los discípulos de estos hombres que anduvieron con Jesús dieron testimonio desde muy temprano. Los apóstoles y la iglesia se reunían el domingo, porque el domingo es el día del Señor, es el día que nuestro Señor Jesucristo resucitó. La creencia cristiana por 2000 años ha sido que la resurrección de Cristo acabó con el Shabbat en el sentido religioso de cómo lo observaban los judíos, e instituyó el día de reposo cristiano en sí, el domingo, como el día del Señor. ¿Violamos con esto el cuarto mandamiento? Como leíamos hoy en la lectura, de mis días de reposo tendréis en reverencia. No lo violamos. ¿Por qué? Porque el principio del cuarto mandamiento es uno de los 7 días dedicarlos al Señor. Por lo tanto, ir a la iglesia el domingo es un mandamiento. Cuando tú no te congregas regularmente en la iglesia los domingos y por cualquier cosa tú llenas tu agenda de cualquier otra cosa, tú estás desobedeciendo los mandamientos de Dios. Estás desobedeciendo uno de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Así que no, reunirnos los domingos no es opcional. Reunirnos los domingos es un mandamiento. Y aunque reunirnos no salva, el que ha sido salvado siempre va a amar reunirse. ¿Por qué? Porque tienen reverencia a los mandamientos de Dios y la palabra de Dios. Versículo 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Acuérdese, estas mujeres estuvieron allí, en Marcos 15, 46, 47, vieron que José de Arimatea hizo rodar una piedra sobre la tumba, van camino a la tumba, pero hay obstáculos para llegar al cuerpo de Jesús. Hay una piedra en la puerta de la tumba, hay una guardia también allí. Eso es lo que las mujeres tienen por lo menos en su mente en el camino. Cuando llegan no hay nada. No hay ni guardia, no hay ni piedra. Pero en este momento ellas están pensando, ¿quién nos va a remover la piedra del sepulcro? Pero oh, sorpresa, versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. ¿Qué pasó?
Si ve, van en el camino, saben que hay una piedra, por lo que habían visto un día anterior, saben que hay una guardia, pero ahora no hay ni guardia y no hay ni piedra. No se preocupe, para eso tenemos los evangelios sinópticos y Mateo 28 nos dice por qué no hay piedra. 28:2. Hubo un gran terremoto y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Ok? La fuerza humana había puesto una piedra allí en la puerta. Ahora este mensajero divino, que es representante de la fuerza divina, quita esta piedra. Es como Dios mismo diciendo, la tumba está vacía, entren y vean. La tumba está vacía. Lucas 24:3 nos dice lo que pasó a continuación. Lucas 24:3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. La tumba está vacía. Cristo no está allí. Pero aún después de ver esto, su primer pensamiento no fue creer que Cristo había resucitado. Más bien pensaron que el cuerpo había sido robado o alguien lo había traspuesto hacia otro lugar. Juan 20:2 nos dice lo que ellas pensaron inmediatamente cuando vieron la tumba vacía. Entonces corrió una de ellas, usted lo puede ver más en el contexto leyendo versos previos, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo y aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Increíble. Es el tercer día, están en la tumba está vacía. Cristo les dijo, voy a resucitar el tercer día. Y ellas creen que el cuerpo ha sido robado. Por eso, hermanos, alguien dijo por ahí muy sabiamente que los creyentes también en un sentido somos dudantes. Porque de repente en un momento de estrés, de luto, como están pasando estas mujeres, de pena, de presión, podemos olvidarnos de las promesas de Dios. El Señor les había dicho que iba a resucitar y en este momento ellas han olvidado. Hay un pasaje en Lucas que dice que hasta que el ángel les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Dice que hasta entonces se recordaron de que el Señor les había dicho que iba a resucitar. Tendemos a olvidar las promesas de Dios, especialmente si estamos bajo presión. Nos sentimos en ese momento tan vulnerables que decimos, yo creo que Dios no está conmigo. Yo creo que Dios no va a cumplir esto que prometió aquí. Por eso, hermanos, es bien importante no descuidar nuestra vida de comunión con Dios, porque es nuestra vida de comunión lo que nos mantiene constantemente alimentados de su palabra, leyendo sus promesas, con la oración son afirmadas en nuestro corazón. Y debemos de pedirle al Señor, aumentanos nuestra fe, Señor, ayúdanos a creer aunque no estemos viendo y a obedecerte aún en los tiempos más difíciles de nuestra vida. Conclusión de este punto, hermanos. Primer testigo, está en el estrado, la tumba vacía. Lo han querido refutar escépticos por siglos, han inventado teorías, historias, no han podido refutarlo. Veamos algunas de estas teorías que estos hombres han inventado. Primera teoría, las mujeres se equivocaron de tumba porque estaba oscuro. Bueno, Marcos 15:47 nos dice que las mujeres estaban allí cuando Cristo fue enterrado. Identificaron muy bien la tumba, no era cualquier tumba, era la tumba de José de Arimatea, un rico. No era cualquier tumba. Y allí mismo lo fueron a buscar el otro día temprano. Es cierto que sí, estaba amaneciendo. Juan 21 nos dice que estaba un poco oscuro, es verdad. Pero es que acabamos de leer en el versículo 2 que Marcos nos dice, ya ha salido el sol. Y no hay contradicción, porque después de que está un poco oscuro, ¿qué sale? El sol, ¿no? Uno va como en esa penumbra de la mañana, usted no sé si se levanta antes de que el sol salga, pero las personas que se levantan antes de que el sol salga entienden claramente este fenómeno. Está oscuro y el sol sale. Y en esa penumbra uno alcanza a ver las cosas. No es oscuridad total, es una penumbra. Así que no, esta teoría de que se equivocaron de tumba es falsa. Y nadie ha podido comprobar esa teoría de que las mujeres se equivocaron de tumba. Teoría número 2, que había saqueadores de tumbas en el siglo I que robaban los cuerpos.
y que es probable entonces que sí, el cuerpo de Jesús haya sido robado. Pero es que hay un problema, porque Mateo 27 del 62 al 66 nos dice que la tumba de Jesús, a diferencia de cualquier otra tumba común, estaba custodiada por una guardia romana, lo cual posiblemente constituía 16 soldados preparados para la guerra y listos para turnarse, quizás de 4 en 4, rotando las horas del día para poder vigilar la tumba. Así que es mentira, la tumba de Jesús no fue saqueada y su cuerpo no fue robado. Y hay una tercera teoría también sobre la tumba vacía que dicen que Jesús, al morir como un criminal, había una ley, y esa ley decía que estos cuerpos de estos malhechores eran lanzados a una fosa común. Por tanto, Jesús nunca estuvo en esa tumba, dice esta teoría. Pero es que el Evangelio nos dice claramente que fueron a pedir permiso para que ese cuerpo les fuera entregado, y concedió Pilato el permiso para que el cuerpo fuera entregado, y fue puesto especialmente en la tumba de José de Arimatea. José de Arimatea nunca aparece en los evangelios diciendo: es mentira, Jesús nunca estuvo en la tumba que yo le di. La evidencia de la resurrección empieza con el hecho simple pero muy poderoso, hermanos. La tumba está vacía simple y sencillamente porque Jesús resucitó de entre los muertos. Eso lo vio y lo testificó infinidad de gente, empezando por las mujeres. Las mujeres vieron la tumba vacía. Los soldados romanos sabían que la tumba estaba vacía, Mateo 28:11. Los dirigentes judíos sabían que la tumba estaba vacía, Mateo 28:13. Pedro y Juan corrieron a la tumba y con sus propios ojos vieron la tumba vacía, Juan 26 al 7. En el siglo I, ninguno de los enemigos de la resurrección trataron de refutar el tema de la tumba vacía. Esas refutaciones vinieron después, pero temprano. Los que primero la vieron no trataron de refutar la tumba vacía. Los dirigentes lo que hicieron fue sobornar a los soldados para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. ¿Tú darías dinero para pagar para que se cubra una supuesta cosa que pasó cuando realmente no pasó? Tú no pagarías por eso, porque sería dinero desperdiciado. ¿Por qué vamos a pagar para que estas personas digan que el cuerpo fue robado? No, si el cuerpo sigue allí, si están pagando es porque el cuerpo no está. Y la explicación es que el Señor ha resucitado de entre los muertos. En resumen, el testimonio de este primer testigo es fuerte, es firme. Lo han tratado de refutar, nadie ha podido. En el proceso muchos han venido a Cristo. Llamemos a nuestro segundo testigo al estrado, y es el ángel. Segundo testigo, el ángel, y vamos a leer del versículo 5 al 7. Marcos 16, 5 al 7. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. ¿Ok? Llamemos entonces a este segundo testigo al estrado, y es un ángel. Marcos nos lo cuenta como que es un joven y como que es un hombre común y corriente. Por los evangelios y pasajes paralelos sabemos que son ángeles, vestidos de blanco, resplandecientes, etc. Y ya vamos a ver un pasaje que nos confirma eso. Obviamente, aparte de que ya vimos en Mateo que el ángel descendió del cielo, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Y Marcos nos lo presenta como si fuera un joven. Verso 5. Cuando entraron al sepulcro, ven, dice, a este joven sentado al lado derecho con una larga ropa blanca, y se asustaron. Imagínense la escena, las mujeres están turbadas porque no saben qué ha pasado con el cuerpo del Señor, y en ese momento se dan cuenta de que hay ahí un personaje. Está la penumbra de la mañana, pero también está la penumbra de la cueva, del cuerpo donde fue Cristo puesto, y en medio de esa penumbra hay un brillo resplandeciente, y es este ángel. En ese momento nos dice Marcos 5 al final, verso 5 al final, y se espantaron. Pues obviamente, ¿no? ¿Quién no se va a espantar viendo a un ángel?
Ver a un ángel no es cualquier cosa, hermanos. No es como lo pinta hoy el neoevangelicalismo. El neoevangelicalismo te pinta hoy ver ángeles como una cosa de todos los días. Incluso hay unos que dicen, yo de hecho vi a Dios. Yo lo oí. Yo hablé con Él. No, estos ángeles, hermanos, son seres poderosos. Estas mujeres están aterradas ante la presencia de este ángel. Mire Mateo 28, 3 al 4. Incluso a los poderosos soldados los hizo que se desmayaran prácticamente del miedo. Mateo 28, 3, 4. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. La expresión ahí original de como muertos es como que estaban ahí, ya saben, ¿no? Decimos en mi país, le está dando el patatús. ¿Sí? Los imponentes guardias, hermano, tienen miedo de este ángel. Y repito, hoy mucha gente dice que ve ángeles a cada rato. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, hermano, que a veces la gente dice muy a la ligera. Versículo 6. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. ¿Se acuerda que ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo? Dice que ángeles se presentaron delante de pastores y cantaban gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Ahora son ángeles también anunciando que ha resucitado. Y esto es porque todo el ministerio de Jesús obviamente es sobrenatural, es divino, la fuerza divina siempre estuvo involucrada en todo esto. Este segundo testigo de hecho cita la tumba él mismo. Él mismo usa la tumba como un testigo y dice la tumba está vacía, miren dónde le pusieron, miren. Él está ahí y les muestra el lugar y el Señor no está en ese lugar. El ángel les reprocha de hecho su incredulidad. Lucas 24:5. Lucas 24:5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Escuche la pregunta, es una pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si el Señor les dijo que iba a resucitar, si usted lee en su casa, no traje los versos 6 y 7, que son los que siguen, dice que entonces las mujeres se acordaron. Ya nos acordamos, nos dijo que iba a resucitar. Se les había hasta olvidado, hermano, lo que el Señor les había dicho constantemente de que Él iba a resucitar. Verso 7, pero id, decida a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo, el Señor cumpliendo su palabra, como Él dijo que resucitaría y ha resucitado. Luego les dijo a sus discípulos, cuando resucite, váyanse para Galilea que allá los voy a ir a encontrar. Y como les dijo, así va a suceder. En este momento, acuérdese, en este momento los discípulos están encerrados en una casa, están profundamente afectados emocionalmente por la muerte de su maestro, pero aparte de estar tristes, están atemorizados porque temen correr la misma suerte de Jesús. Jesús fue crucificado y ellos son sus seguidores, sus discípulos. Tienen miedo, los evangelios de hecho nos dicen que están encerrados, trancada la puerta, porque tienen hasta cierto punto temor de que ahora ellos también sean perseguidos. Y en ese momento el Señor le dice a estas mujeres, vayan donde ellos están todos deprimidos y denles esta buena noticia. Jesús ha resucitado. Deben decírselo a todos, pero quiero aclarar aquí un énfasis que se hace en Pedro y quiero hacer una aclaración aquí, porque muchos ven aquí en este detalle decírselo a mis discípulos y a Pedro como que esto pone a Pedro como el más importante de todos los discípulos. Sin embargo, en este caso, el énfasis en Pedro no es necesariamente porque sea el más importante de los discípulos, sino que en este momento, hermanos, Pedro se siente indigno por haber negado al Señor. De todos los 11 que están ahí reunidos, el único que ha negado al Señor es Pedro. Entonces el ángel es como si les estuviera diciendo, díganselo a todos los discípulos, y esto incluye a Pedro. Porque Pedro quizás había pensado, pues es que yo ya no soy un discípulo, yo negué al Señor. Yo no merezco que Él me llame discípulo. Yo lo que merezco es que Él me niegue si yo lo he negado.
Pero el Señor le dice, no, díganle a Pedro que está bien, que no hay problema, también a él, también lo voy a ver en Galilea. Y es que el Señor lo restaura después a Pedro, ¿se acuerda? Pedro, me amas, lo restaura el ministerio. Y por eso el énfasis está aquí en Pedro. Recordemos también un pensamiento que puede, creo, confirmar un poco lo que estoy diciendo es que recordemos que Marcos es un evangelio que lo escribe Marcos, pero que se le atribuye ¿a quién? A Pedro. Pedro está detrás de Marcos contándole el evangelio a Marcos. Entonces, sería ilógico que Pedro esté tratando de ponerse por encima de los demás discípulos, porque eso sería arrogante de su parte. Más bien, es muy coherente que trate de aclarar en el evangelio que el Señor le restauró después de que él le había negado. Y por eso hay un énfasis en él. Concluyamos este punto, hermanos, este segundo testigo que es el ángel. El ángel les dice a las mujeres, están buscando a Jesús Nazareno. Es cierto que él es el crucificado, lea bien. Pero luego les dice, ese crucificado también es el resucitado. Verso 6. Dice, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Sí, fue crucificado. Pero ese ha resucitado. La misma persona que fue crucificada ha resucitado. La resurrección, hermanos, es importantísima en el evangelio. No es un elemento más del evangelio. Es el acontecimiento que corona todo el ministerio de Cristo. Y hay muchos contrastes muy hermosos. No estamos demeritando la cruz, pero escucha estos contrastes entre la cruz, Viernes Santo, que es primordial, y la resurrección, Domingo de Resurrección. Escucha estos contrastes. Primer contraste, la cruz es la promesa de que nuestros pecados son perdonados. Tú ves a Cristo en la cruz y Él te está diciendo, tus pecados son perdonados. Pero la resurrección es la confirmación de esa promesa. Porque si Cristo no resucitó, entonces era un mentiroso. Porque Él dijo que iba a resucitar. ¿Y cómo me puede salvar un mentiroso? Que se salve él a sí mismo primero de sus pecados. Pero en Cristo no había pecado. Ese es el primer contraste. El segundo, la cruz es el sacrificio del Cordero de Dios. Por eso ese Cordero viene y después de ahí queda abolida toda la Pascua judía y sus sacrificios constantes cada año. Pero la resurrección es la entronización de Cristo como el Rey. ¿Ok? Como el Rey. La cruz es una aparente derrota. De hecho, eso es lo que piensa el sistema una vez que lo crucifican. Pero la resurrección es la victoria definitiva del Señor. La cruz de alguna manera es una esperanza para nuestro pasado, porque sabemos que el Señor nos ha perdonado. Todo lo que fuimos. En el pasado el Señor nos ha perdonado, pero la resurrección nos asegura que ese perdón es extendido hasta nuestro futuro eterno. Porque así como Él resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos. Como Él mismo nos lo prometió. La cruz es donde Cristo murió por nosotros y la resurrección es donde podemos decir, Cristo vive en nosotros. Cristo vive en mí. Así que, en resumen, hermanos, este segundo testigo les dice a las mujeres, no está aquí, es muy simple, ha resucitado. Y ustedes deberían de estar muy felices porque todos esos kilos de especias que traen allí no los necesitan. Hay una buena noticia, en lugar esta mañana, este domingo por la mañana, de ungir un muerto, de ungir un cuerpo, gócense, vayan y díganle a sus discípulos la buena noticia, Él está vivo. Este segundo testimonio creo yo que es fuerte, firme e irrefutable. Vamos al último. Y es el testimonio de las mujeres y por extensión de todos los demás testigos presenciales. Verso 8, Marcos 16:8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. A ver, pastor, explíquenos este verso. Porque usted dice que estas mujeres son el tercer testigo, pero resulta que Marcos termina abruptamente en el versículo 8 diciéndonos que estas mujeres se morían de miedo y que no le decían nada a nadie.
De hecho, acuérdense, los que han estudiado teología, acuérdense que este es el final corto de Marcos. Marcos en los escritos más antiguos termina realmente allí, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, no? Y los demás versos es el final largo de Marcos, que hay una discusión, usted investigue si quiere para que no se confunda conmigo, pero investigue. Pareciera que Marcos termina su historia de la resurrección abruptamente, sin un final feliz, en donde las mujeres son estas testigos que van y le dicen a los apóstoles, y los apóstoles vienen y comprueban y luego todo el mundo cree. Pero gracias a Dios, para eso tenemos los otros evangelios. Marcos nos habla de la resurrección y no nos da muchos detalles porque de repente termina abruptamente, pero podemos ir a los otros evangelistas para completar la historia. Y Mateo nos dice lo siguiente, Mateo 28 del 8 al 10. Entonces ellas saliendo, obviamente después de que estuvieron sobrecogidas por el miedo y no sabían qué decir y a quién decírselo, pasa lo siguiente. Saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Escuche, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Todavía no creen. Marcos nos dice en el versículo 8 que las mujeres salen aterradas, pasmadas también en un sentido, como los soldados. No pueden ni hablar. ¿Ok? Pero en ese proceso que salen de la tumba, Jesús se les aparece. Ven a Jesús con sus propios ojos y hablan con Jesús y adoran a Jesús y Jesús las consuela diciéndoles que Él está vivo y que vayan a dar las noticias a sus hermanos, a los discípulos. Estas mujeres, por tanto, serían las primeras de cientos de testigos presenciales que luego verían a Jesús resucitado. Ellas serían las primeras, pero no las únicas, porque después de eso hubo, escuche, literalmente cientos de personas que vieron a Jesús resucitado. Y no es un cuento, no es una fábula. Cristo, el crucificado, el que murió, después aparece vivo y se presenta delante de mucha gente. Le voy a dar un recuento de cuánta gente lo vio. A Pedro, Lucas 2:34, a los 2 discípulos camino a Emaús, Lucas 24:15, a 10 de sus discípulos en el aposento alto, Juan 20:19, sin Tomás, a los 11 discípulos, incluido Tomás, 8 días después, en Juan 20:26, a 7 de ellos a la orilla del lago, Juan 21 del 1 al 25. Después apareció a más de 500 discípulos al mismo tiempo, 1 Corintios 15:6. También se apareció a su medio hermano Jacobo, 1 Corintios 15:7. Y dijo Pablo ahí entre paréntesis, y a mí como un abortivo. Al final, a los 11 apóstoles, justo antes de su ascensión al cielo. Hermanos, esto es real. Jesús, el Jesús histórico, Jesús de Nazaret, el hombre es el Cristo, ¿no? En el siglo XIX entró a la iglesia el liberalismo y comenzaron a separar a los dos personajes. Dijeron no, sí hubo un Cristo, un Jesús histórico, un carpintero nazareno, fue real, existió, etcétera, pero el Cristo espiritual que la iglesia ha formado es otro. Lo que han hecho es atribuirle las promesas del Antiguo Testamento que se cumplieron en ese Jesús histórico, pero son dos diferentes. Falso. Son exactamente el mismo. Ese Jesús de Nazaret que vivió y murió en Israel en el siglo I es el Mesías prometido, es el Salvador del mundo. Y es que por ejemplo, uno de los más grandes historiadores del siglo I en lo secular es considerado Flavio Josefo. Pero ¿sabe usted quién también está entre esos historiadores en el siglo I? Lucas. Y el testimonio de Lucas es igual de creíble en lo secular, pero más creíble en lo espiritual. Y mire lo que Lucas nos dijo acerca del testimonio de la resurrección de Jesús. En Hechos 1, 2 al 3. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber resucitado, vea eso que está marcado ahí, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables,
apareciéndoles 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mire las palabras que marcamos ahí. Se apareció, se presentó vivo, con muchas pruebas. ¿Y cómo eran esas pruebas? Indubitables, irrefutables. No podías refutar eso. Tomás cae frente al Señor postrado y el Señor le dice: Tomás, no seas incrédulo. Dijiste que querías tocarme, que querías sentir mis heridas. Ven, mete tus dedos. Soy yo. Soy de carne, soy de hueso. Estuve muerto, pero vivo. Mete tu mano en mi costado. No seas incrédulo. Con esto llegamos al final de nuestros testigos. Y este tercer testigo, las mujeres, es un testigo muy importante. Muy, muy importante. Le explico por qué este testigo es tan importante. La cultura judía no le daba valor al testimonio de las mujeres. Esto pudiera haber resultado vergonzoso para la iglesia. Por tanto, esto es una de las razones por las que la historia de la resurrección no pudo ser una invención. Porque si te vas a poner a inventar una historia, hay que inventar una buena historia, que tenga sentido culturalmente, porque culturalmente esto no tiene sentido. Inventemos que Jesús resucitó. ¿Y qué ponemos en la historia? ¿Que lo vieron mujeres? No, porque las mujeres aquí no son creídas. Tenemos que poner que fueron hombres. ¿Y cómo es este argumento un argumento a favor? Bueno, porque simplemente es la verdad. Y simplemente escriben lo que realmente sucedió. No están tratando de convencer a la cultura, están dando el testimonio de lo que realmente vieron esas mujeres el domingo por la mañana. Vieron a Jesús resucitado. Aunque a la cultura no le haga sentido. ¿Mujeres lo vieron? No lo creemos porque son mujeres. La razón por la que la iglesia registró la experiencia de estas mujeres es simple y sencillamente porque realmente sucedieron. Así de fácil, realmente sucedieron, tal y como los evangelios nos relatan esa historia. En resumen, este tercer testigo es fuerte, es firme, es irrefutable. Nadie ha podido refutar el testimonio de todos los testigos presenciales. Pastor, pero ¿y si se pusieron de acuerdo y hicieron un complot extraordinario? Explíqueme cómo murieron como mártires. Explíqueme cómo se convirtieron de unos pobres pescadores en unos poderosos predicadores, de unos pobres campesinos a mártires que murieron crucificados, muchos de ellos igual que su maestro, o traspasados por espadas, o despeñados de edificios, o arrastrados por bestias por las calles. ¿Quién muere por una mentira? Pero estos hombres dice que tuvieron pruebas indubitables de la resurrección y por eso es que ellos están dispuestos a dar su vida por esta verdad. El Antiguo Testamento exigía 3 testigos para que una historia se corroborara y se diera por cierta. Deuteronomio 19:15. Aquí tenemos 3 testigos. La tumba vacía, el ángel, el testimonio de las mujeres que fueron las primeras de cientos de testigos presenciales que vieron a Cristo resucitado. Y por último, quiero hacer un llamado pastoral a la iglesia. Quiero concluir con esto. ¿Cómo es esto relevante para nosotros? ¿Cómo es relevante la resurrección para nosotros? Es domingo de resurrección, nos levantamos por la mañana, ponemos una publicación en alguna red social, gloria a Dios, Jesús resucitó, vamos al closet, nos ponemos una bonita ropa, nos venimos a la iglesia, nos gozamos, qué hermoso tiempo de adoración hemos tenido con todo ese hermoso coro y las hermanas, los hermanos cantando. ¿Y qué más? Y después de eso, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de eso? ¿Cómo eso es relevante para mí? Y es muy importante que sepamos esto, hermanos, porque si la resurrección de Cristo es central, debería de gobernar entonces nuestra vida. Debería de ser entonces la esperanza de nuestra vida todos los días. La resurrección de Cristo debería de ser nuestra fuente de esperanza diaria. Podemos vivir un día más y seguir adelante y vivir en santificación, porque el Señor resucitó. Veamos nuestra última cita de hoy. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo? Por la resurrección
de Jesucristo de entre los muertos. La resurrección es el poder de Dios, es la consumación del Evangelio por medio de la cual nosotros fuimos renacidos a una esperanza viva. Ya no vivimos sin esperanza, ya no vivimos sin gozo. El gozo de Dios es nuestra fortaleza, como dice la Escritura. Ya no tenemos nuestra mirada puesta solo en lo terrenal, tenemos nuestra mirada puesta más allá de lo terrenal. Tenemos esperanza de que un día todo estará bien, ¿o no? Yo sé que muchos de aquí están pasando por tribulación y angustia. Muchos de aquí a lo mejor tienen un problema X o Y. ¿Sí? Pero tú puedes saber que un día todo estará bien porque hacia allá, hacia donde apunta la resurrección de Cristo. Vivimos en un mundo, hermanos, lleno de tinieblas, un mundo lleno de maldad. La resurrección de Cristo es esa luz en este mundo, hermano. Mire las guerras que están ahorita por todos lados, guerras injustas, guerras, hermano, donde los ejércitos entran y matan, violan a niños. Escuche, a niños. Tú estás aquí en tu burbuja en Georgia y dices, a mí qué me importa, mis hijos están bien, pero piensa que fueran tus hijos. Y lo voy a decir, es específicamente el ejército de Israel que hace eso. ¿Qué hace eso, hermano? El famoso pueblo de Dios, ¿qué hace eso? De hacer guerras injustas, en donde entran a robar prácticamente naciones, saquearlas y matar y violar niños. Dígame, hermanos, si no es para que nosotros vivamos en estamos viendo tiempos difíciles. ¿Cuántos vieron que hace unos días, por ejemplo, Noelia Castillo, una muchacha de 25 años, pidió la eutanasia? Se hizo viral en todo el mundo la historia de ella. Una mujer que a lo largo de su vida fue violada varias veces, incluso fue víctima de una violación grupal. Un grupo de hombres la violaron simultáneamente. Dígame usted qué tipo de hombres se pone de acuerdo para hacer algo tan perverso, hermano. ¿Acaso no tienen madre? ¿Acaso no tienen hermanas? ¿Acaso no tienen mujeres en su vida que los ayude como a sensibilizarse para decirse, no deberíamos de hacerle esto a esta mujer? ¿Podría ser mi hermana? ¿Podría ser mi prima? Piensa que fuera tu hija. ¿Y qué me dice del escándalo reciente, por ejemplo, de los archivos de Epstein, donde se revela que hombres de élite de los Estados Unidos son pedófilos, incluso hasta caníbales? Pero ¿sabe qué? No va a pasar nada, no se va a hacer nada, porque son gente muy poderosa. Hermano, vivimos tiempos muy difíciles, ¿eh? Salga de su burbuja, deje de vivir de su vanidad. Y pensemos, hermanos, que la resurrección de Cristo es lo que nos da esperanza. De otra manera, uno se podría incluso volver loco en este mundo. Así que, iglesia, despertemos. Cristo resucitó y por tanto hay esperanza. Que Cristo sea la fuerza de nuestra vida cada día, hermanos. Amén. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.